nombre es Alicia Natalia, pero por una cuestión familiar me comenzaron a llamar Yani y quedó para siempre Yani Zimmerman, que es con el que me reconocen en todos lados. Yo desde muy chiquita comencé a escribir. En vez de dibujar, que dibujo muy bien, soy también pintora y hago paisajes. He escrito muchas cosas y luego en la secundaria, con una gentil y amable profesora de literatura que fue conociendo mis escritos, que me ayudó mucho, comencé a escribir cosas más importantes. Hasta que llegué a hacer libros de cuentos, de relatos, libros de poesía, pero muy poco. Y hoy, ya hace unos años, me convertí en novelista. Hice varias novelas y además de todo eso, una de las pasiones mías es el teatro. Nosotros hacemos muchísimo teatro, desde muy niña hice teatro y hemos hecho muchísimas obras de teatro y hemos participado en encuentros teatrales importantes. He sacado premios nacional con películas que también hicimos. La película El Milagro lo filmamos todo en Itatí y sacó premio en España. Y la película Querido Amor, que lo hicimos acá en Corrientes, sacó un premio nacional en Buenos Aires. Mi vida normalmente es simplemente escribir. Me paso escribiendo, estoy haciendo novelas nuevas, estoy trabajando también y ocupándome de muchas cosas, como hacer veladas literarias y esas cosas así para reencontrarnos con escritores, artistas. Hacemos en realidad muchas cosas dentro de la fundación que formé, que se llama Fundación Zimmerkorn. La Fundación Zimmerkorn hoy es muy conocida y avalada nacionalmente. Trabajamos solos, no tenemos ayuda de nadie, siempre estamos todos luchando para que las cosas salgan adelante. Y también preparamos actores, preparamos a gente que quiere escribir, le enseñamos, vamos mucho al interior y ahora vamos a salir con una obra que se llama Esto también pasará, que es la historia de 3 mujeres que hace reír mucho a la gente y nos pidió San Cosme, nos pidió Riachuelo e Itatí, porque la obra realmente no tiene palabras feas, sino es una obra que muchas mujeres se pueden identificar con las obras que hacemos y son obras que yo la escribo. Mi primer libro fue un libro de poesía que se llamaba Cuando hablemos de amor. Y después seguí escribiendo, pero ya me fui hacia los cuentos. Y el primer libro de cuentos se llamó Vida, y tiene muchos cuentos. Después escribí Conspiración, escribí relatos, cuentos y poesías, un libro completo. Y después me dediqué directamente a las novelas. Es así que hoy te traje una de mis novelas que el Ministerio de Educación de la provincia lo declaró de interés cultural y educativo, porque dice que muchos alumnos deberían leer este libro. Ocurrió, sí ocurrió, porque es un hecho real. Escribí muchos libros. Edité muchos libros también. Y ahora me están quedando 4 novelas que tengo que editarlas de a poquito porque todo está muy difícil hoy. Yo comencé con Editorial Duncan en Buenos Aires, trabajando con ellos. Ellos me editaban los libros. Y después, años más tarde, como mi esposo siempre tuvo imprenta, le sugerí si por qué no podíamos editar libro ahí.
y formamos la editorial de la Fundación Simercor. Y en esa editorial solemos editar a gente amiga que escribe y también edito mis libros. Quizás por eso es un poco más fácil para mí tener la edición del libro. Lo que a mí me convoca a escribir son a veces historias reales que las combino con ficción y bueno, y sale la historia, digamos, ¿no? Es así que escribí el libro Ocurrió sí ocurrió, porque en el colegio escuché a 2 alumnos discutir. Uno decía, es película la Segunda Guerra Mundial, y otro trataba de explicarle que no es así, que es historia. Entonces yo me acerqué a hablar con ellos y le expliqué y le dije que iba a hablar a la profesora de historia para que le enseñe realmente cómo era la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y eso me trajo recuerdos tristes de mi familia, de mi propia familia. Así que dije, voy a escribir la historia que me contaron mis abuelos, mis tíos. Y así salió este libro, Ocurrió sí ocurrió. También así mismo salió el libro Vida y varios otros libros que cuento cosas reales, solo que les voy cambiando un poco, le pongo alguna ficción para que pueda gustar mucho más. Mira, lo importante para los que se inician es leer mucho. Cuando uno lee muchas historias, cuando uno lee libros, va adquiriendo palabras importantes. Y es así que uno aprende mucho más para después escribir su propio libro con verdadera coherencia, ¿no? Así que yo creo que lo importante para un escritor, para que se está iniciando, es leer mucho. Este es el libro que escribí en un momento especial, porque fue cuando escuché a mis alumnos discutir que la Segunda Guerra no era cierta y que era película. Entonces le expliqué que sí, que era cierto, y cuando estuve en casa y recordé, dije, voy a escribir esto que ocurrió y sí ocurrió. Y esta historia cuenta partes de lo que vivió mi propia familia y otras familias también. Voy a leer un poquitito lo que escribí yo como autora en este libro, que dice: no me fue fácil relatar, y lo digo porque muchas vivencias de la historia se me han quedado trabadas y perdidas en el tintero. Estos últimos meses, para conmemorar el 75 aniversario de la liberación de esos campos de concentración y exterminio, recogí la palabra de 3 supervivientes de la Segunda Guerra Mundial que comparten la misma historia desconocida para algunos, al igual que Florence Kuhlman, Anna Berger, Moran, Mark Oslick, quienes nacieron en ese infierno y serán un día no muy lejano los últimos sobrevivientes del Holocausto. Cada uno tiene la mirada muy diferente de la vida. Una abuela, en realidad mi abuela, me dijo que cuando terminó la guerra sentía bronca y odio, pero luego pensó que debía cambiar ese pensamiento y lo hizo, y comenzó a cambiar todo. Ya no más rabia ni pensamientos de venganza, y comenzó a pensar en una vida positiva que caminó hacia adelante, y agregó que olvidar jamás lo haría, pero sí no tendría más ese sentimiento de odio, porque todos los horrores vividos, cosas tan bajas provocadas a seres humanos por otro ser humano, no se puede olvidar. Mi familia, abuelos, padres, hermanos, fueron al crematorio. Eso, ¿cómo poder olvidar? Así me habló la abuelita. Hoy mismo existen personas que niegan el Holocausto,
pero los sobrevivientes y sus familias son testigos vivenciales y reales de esta historia. Esta historia cuenta la vida de una familia, cómo vivió, cómo sobrevivió, cómo vino a Corrientes, de qué manera entraron a Corrientes, y la mayoría dice que entró por el barco por Itatí, y de Itatí se vinieron para la ciudad. Esta historia voy a mostrarles. Acá está la resolución de la ministra de Educación, que lo declaró de interés cultural educativo porque dice que tiene todo el tinte histórico de la verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial. Y que muchos alumnos deberían leer esta historia para interesarse realmente. El matrimonio judío, denominado Kudishit, significa santificación y se realiza a través de una ceremonia en varias etapas. En esta historia la está oficiando Bernardo, que fue rabino, y puede tener lugar tanto en el interior de la sinagoga como al aire libre y acá mismo en la sala. Él dijo, expresó Fadi, permítanme sus manos. Los dos extendieron sus manos. Bernardo extendió la suya, tomando una de cada uno y los miró serio diciendo, Mauricio, la mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Esas son palabras del Talmud. Para recordar, quiero decir que el Talmud es una obra que recoge las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, leyendas e historias. El judaísmo considera al Talmud la tradición oral, mientras que la Torá, el Pentateuco, es considerada como tradición escrita. Mauricio y Esther, cuídense mucho, mantengan las tradiciones, dice la señora, y jamás olviden nuestra historia. Deben pasarla a los hijos, a los nietos y estos después a los suyos. Recuerden siempre que ni una sola familia olvida sus tradiciones. Nuestros jóvenes deben saber la verdad del Holocausto. Dios está acá y Dios bendice a todos junto a esta pareja. Amén. Sí, mujer, lo haremos, expresó Benjamín. Ahora, ¿qué deberíamos hablar? Pero de otro tema, ¿verdad, Fanny? Sí, por favor, pasemos al living. Teresa, ¿podés traerlo café? Bueno, esta historia va contando todo lo que va pasando esta familia. Es un libro que, según me dijeron, atrapa desde el momento en que se comienza a leer. Muchos jóvenes de la secundaria deberían leerlo, según la ministra de Educación, que según ella está muy bien redactada la historia de la Segunda Guerra Mundial en este libro. Gracias mil. Janice Zimmerman.